del ambiente, que es el que quite toda pesadez. Amén. Amén, iglesia. Amén. Amén, iglesia. Amén. Amén, iglesia. Amén. Aplauden al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él es el que vive y permanece. Amén. Amén, iglesia. Le damos gracias a Dios porque Él es el que está presente. Amén. No es el hombre, mi hermano, sino es Dios el que hace las cosas. Amén. No es por el conocimiento nuestro, sino es la misericordia de Dios la que se manifiesta. Amén. Nosotros solo somos instrumentos en las manos de Dios y nada podemos hacer, ni nada podemos lograr si la mano de Dios no se hace manifiesta en nuestras vidas. Amén. Amén, iglesia. Amén. Vemos en el libro de Éxodo, hermano, el pueblo de Israel, el cual ha salido de una esclavitud que duró por muchas generaciones. Vemos en el capítulo 17 del libro de Éxodo, amén, donde el pueblo de Israel se encuentra en la planura para entrar a la tierra de Canaán, en un lugar llamado Refidim. Antes de este incidente, donde Amalek viene contra el pueblo de Israel para atacarlo, para robarle lo que el pueblo traía. En el primer versículo hasta el versículo 7 vemos que el pueblo de Israel llegó a un lugar donde no había agua, no había manera de poder tomar agua para la sed que ellos traían. El pueblo de Israel llegó a este lugar y empezó a contender y a cuestionar si Dios estaba con ellos, si Dios los estaba acompañando realmente como Moisés les había estado declarando. Pero el pueblo de Israel vio en ese momento la mano de Dios obrar un milagro sobrenatural a través de Moisés al proveerles agua para lo que ellos necesitaban. Amén. En este instante se les acerca el pueblo de los amalecitas, quienes son básicamente descendientes de Esaú. Esaú fue el hermano de Jacob, el que vendió su primogenitura a Jacob, el que prefirió un plato de comida por el privilegio que Dios le había dado. De ahí desciende esta gente, la cual en los tiempos se conocía y era muy conocida porque era gente que atacaba a otros pueblos para robarles lo que ellos tenían. Era gente que asaltaba, eran ladrones básicamente, que vivían a la orilla de los caminos para asaltar las caravanas que podían pasar por ahí, para robarles lo que la gente llevaba. Esa era la manera en la que ellos vivían, esa era la vida, el estilo de vida que ellos llevaban. Amén. Vemos que ellos, al ver al pueblo de Israel que venía en pos del camino donde Dios los estaba llevando para ir a una tierra a la cual Dios les había prometido, dice el libro de Deuteronomios capítulo 24 verso 14, que el pueblo de los amalecitas atacó a Israel por la espalda, buscó el lugar débil que el pueblo de Israel tenía para tratar de debilitar al pueblo de Israel y robarle lo que Israel traía. Acuérdese, mi hermano, que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, dice la palabra que los egipcios les entregaron oro, plata, vestido, muchas riquezas. El pueblo de Israel no venía siendo un pueblo pobre, venía siendo bendecido de parte de Dios. Era un pueblo que traía bastante ganancia, la cual los amalecitas podían quitarle, podían robarle. Acuérdese que los amalecitas sabían que el pueblo de Israel había salido de una esclavitud, que venía de ser un pueblo esclavo. Por lo tanto, el concepto de este pueblo era que Israel no sabía defenderse, no sabía pelear, no sabía cómo cuidar lo que traía. Pero ¿sabe lo que me llama mucho la atención de este pasaje? Es que cuando Dios empieza a tratar con Moisés, Dios siempre le dice a Moisés: ve y extiende la vara, ve y haz esto con la vara, ve y haz lo siguiente para que yo me glorifique. Pero en este instante el pueblo de Israel, al verse
sino que Moisés había aprendido para este momento que Dios estaba con él y que si Dios le había prometido que lo iba a llevar a la tierra prometida y le iba a entregar una tierra por posesión, Moisés toma lo que Dios le ha venido enseñando y le dice a Josué: búscate unos varones valientes y sal y pelea con los amalecitas. En el verso 8 dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, note, Moisés le dice a Josué: escoge los varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios estará en mi mano. Moisés había entendido a este punto de su vida que Dios le había dado una vara con un propósito. La vara que Dios le había dado era significativo de autoridad, era significativo de poder, era significativo que la misma mano de Dios estaba con Moisés para poder destruir a su adversario. Moisés a este punto entendió que ya Dios le había entregado una autoridad en su mano. Moisés a este punto empezó a entender que lo que en sus manos estaba venía de parte de Dios. Venía porque Dios se lo había dado, porque Dios se lo había entregado. Entonces Moisés sabía que al extender la vara al cielo, Dios iba a hacer un milagro, un prodigio. Dios iba a obrar a favor de él. Moisés hasta este punto había corrido en toda circunstancia a Dios para una respuesta. Yo no le estoy diciendo que el correr a Dios sea mal. Al contrario, en toda circunstancia de nuestra vida tenemos que correr a Dios, buscar la alianza de Dios, buscar el respaldo de parte de Dios. Pero hay momentos, hermano, donde ya Dios nos ha venido enseñando a través del camino lo que Él nos ha entregado. Entonces usted y yo tenemos que tomar lo que Dios ya nos dio y ponerlo por obra para que la gloria de Dios obre a favor nuestro. Amén, iglesia. Si hay algo que usted y yo ya tenemos como hijos de Dios, es la vara de Jehová en nuestras manos. Si hay algo que usted y yo ya tenemos que Dios nos ha dado, es la autoridad de parte de Dios. Amén, iglesia. Amén. Reconociendo que es la autoridad de Dios la que va a obrar y no nuestras fuerzas ni no nuestro conocimiento, sino la mano de Dios la que va a hacer lo que tiene que hacer. El problema nuestro como seres humanos a veces es que queremos con nuestras fuerzas que las cosas sucedan. Creemos que con nuestra actitud vamos a hacer que la gente camine con Dios, y estamos muy equivocados. Porque tiene que ser la vara de Dios en nuestra vida la que va a cambiar nuestro ser. Es la autoridad de Dios en nosotros la que va a hacer los milagros y los prodigios. No somos nosotros los que cambiaremos ni aún nuestras propias vidas. Es la autoridad de Dios en nosotros. Satanás no va a correr de enfrente de nosotros porque gritemos, porque saltemos, porque podamos cantar bonito, porque sepamos la Biblia. A menos que la autoridad de Dios esté en nosotros, que entonces nuestro enemigo tendrá que salir huyendo. Amén, iglesia. Ahora, ¿sabe? Hay algo que me llama mucho la atención, y es que cuando Moisés le dice a Josué: búscate hombres valientes que vayan contigo hacia la batalla, él le dice: yo mañana estaré en el monte, yo voy a subir al monte. Pero a él lo acompañan dos hombres, Aarón
y Hur. Aarón representa el sacerdocio. Aarón representa, es la sombra de lo que es Cristo. Aarón tipifica la palabra de Dios. Pero Hur, ¿sabe que a Hur solo hay dos lugares donde se le menciona? Y es en esta cita y en la cita más adelante del capítulo 20 de ahí mismo de Éxodo. Y de ahí no se le vuelve a mencionar a este varón. Era un hombre básicamente desconocido. Mas sin embargo, dice que cuando Moisés subió al monte Horeb a recibir la ley, los mandamientos, Moisés le dice al pueblo que Aarón y Hur quedan encargados si alguien tiene algún asunto por atender. Entonces esto es indicativo de que Hur le ayudaba a Moisés en la administración del pueblo. Amén. Así como el Espíritu Santo le ayuda a Cristo en la administración del pueblo, pero no es conocido por muchos. Mas usted y yo, que somos comprados, somos lavados con la sangre de Cristo, sabemos quién es el Espíritu Santo. Amén. Sabemos quién es el Espíritu de Dios en nuestro ser. Amén. Amén. Pero sabe, cuando este varón sube al monte y dice que el pueblo de Israel empieza en la batalla, dice que cuando Moisés levantaba sus manos al cielo, el pueblo de Israel empezaba a ganar la batalla. Pero cuando las bajaba, el pueblo empezaba a retroceder, empezaba a perder la batalla. Amén. Y así nos pasa a usted y a mí cuando estamos en el servicio del Señor. Empezamos a caminar con el Señor, empezamos a venir a la iglesia, empezamos a servirle al Señor, pero en el transcurso llega el cansancio a nuestra vida, llega el agotamiento a nuestro ser, el agotamiento físico, el agotamiento mental, el agotamiento espiritual, y llega un momento donde nuestras manos empiezan a decaer, donde empezamos a bajar la guardia de la búsqueda de Dios. Pero Dios nos ha dejado su palabra y ha dejado al Espíritu Santo para ayudarnos a vencer en el diario batallar de nuestra vida. Su palabra es la que tiene que traernos esa fuerza. El Espíritu Santo está ahí para capacitarnos, para poder conquistar las adversidades que vienen a nuestra vida. Amén. Amén, iglesia. ¿Sabe qué? Hay una de las cosas que quiero que miremos, y es que cuando Moisés se encuentra en este momento levantando sus manos al cielo y llegó el cansancio, algo que me llama a mí mucho la atención que hicieron estos dos varones fue que dice que jalaron una piedra. Acompáñenme al verso 12. Mire lo que dice: y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. ¿Sabe que en medio de la batalla, en medio de nuestra lucha, en medio de nuestras dificultades, a veces queremos seguir batallando con nuestras propias fuerzas? Y no hemos aprendido a entrar en el descanso de Dios. Cristo es nuestra roca. Cristo es el fundamento de nuestro ser. No solo las manos de Moisés se pudieron haber cansado, sino también sus pies de estar parados, sosteniendo esa vara hacia el cielo, esperando que la mano de Dios obrara a favor del pueblo, a favor de ellos, para poder vencer a sus adversarios. Y saben que a veces nosotros como cristianos somos iguales. Estamos en la batalla diaria de servirle al Señor, pero llega el
cansancio, llegue el agotamiento, y lo que no hemos aprendido es ir a Cristo, a descansar sobre Él, a dejar que Él sea el que tome la carga. Él mismo dijo: vengan los que estén cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Mi hermano, miren, servirle a Dios no es fácil, es difícil. Pero a través del cansancio, usted y yo tenemos que aprender que el descanso inmediato viene a través de Cristo, no a través de nuestras fuerzas ni de lo que usted y yo hagamos, sino del confiar que Cristo es el que tomará control de las cosas que estén en nuestra vida. Es volver a Cristo y confiar que Él tomará nuestras cargas, Él las llevará y Él hará lo que tiene que hacer a favor nuestro. Pero a veces queremos seguir en nuestra humanidad haciendo las cosas, y el Señor está: pero ven, descansa en mí, aprende a esperar en mí, aprende a confiar en que yo voy a hacer. Si ya te dije que voy a hacer, aprende a esperar en mí, que yo voy a hacer lo que te he dicho que voy a hacer. Pero nosotros en nuestra humanidad seguimos ahí queriendo batallar, queriendo hacer las cosas, y vemos que se pone difícil, y empezamos nosotros mismos a jalar para acá y para allá, en vez de esperar, detenernos y decirle: Señor, aquí estoy. Señor, físicamente ya me cansé. Señor, ya no puedo seguir. Señor, no hay la respuesta a la situación, no hay cómo salir de esto. Pero cuando usted y yo venimos al Señor y nos rendimos a Él y le entregamos a Él la pesadez, la carga que hay en nuestra vida, usted y yo entramos en el descanso del Señor. Amén. ¿Cuántos de nosotros sabemos de punta a punta el Salmo 23? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. Dice que Él nos hará descansar, dice, en pastos verdes. Pero todavía a veces como iglesia no hemos aprendido a entrar en el descanso de Dios, para que en el descanso de Dios podamos ver que no es por nuestra fuerza, no es por lo que usted y yo sepamos hacer, sino que es la mano de Dios obrando a favor nuestro. Cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, Dios le viene diciendo al pueblo de Israel a través de Moisés que Él le entregará a sus enemigos, que Él vencerá a sus adversarios, que Él ya le entregó a sus enemigos, Él ya los venció. Entonces usted y yo tenemos que entender que nuestra lucha, hermano, día a día no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios. Y entrando en el descanso de Dios, aprendemos a confiar completamente en Dios y dejar que Dios sea el que obre a favor de nuestra vida. Amén, iglesia. Amén. Dios no nos quiere volviéndonos locos por hacer las cosas. Dios quiere que le entreguemos lo que nosotros podemos hacer, pero que no nos volvamos locos queriendo hacer lo imposible. Dios quiere que entremos en su descanso, en la paz de Dios. Estamos a veces, mi hermano, dentro de la iglesia, pero vivimos agitados y no sabemos qué es el descanso de Dios. No hemos dejado que Dios ministre esa paz en nuestra vida, y se nos hace difícil poder ver que la mano de Dios está obrando a favor nuestro. Pero Dios está más que dispuesto a darnos la victoria a nuestra adversidad, si tan solo aprendemos, igual que Moisés, a hacer contacto con el cielo y con la autoridad de Dios, para que Él obre a favor nuestro. Amén, iglesia. Amén. Mire, acompáñeme a Primera de Crónicas. ¡Aleluya! Hay poder en Jesús, aleluya. Primera de Crónicas, capítulo 5. Amén. Capítulo 5, verso 19 al 22. Estos tuvieron guerra contra los agarenos y Getur, Nafis y Nodab,
Jobab, y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos, todos los que con ellos estaban, se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra, y les fue favorable, porque esperaron en él. Y tomaron sus ganados, 50,000 camellos, 250,000 ovejas y 2,000 asnos y 6,000 personas. Pero el versículo 22 es el que me llama mucho la atención. Y cayeron muchos muertos, porque la guerra era de Dios, y habitaron en sus lugares hasta el cautiverio. La guerra no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios. La lucha no es nuestra, le pertenece a Dios. Amén. Amén, iglesia. La guerra le pertenece a Dios. Usted y yo somos hijos, somos sacerdotes, somos herederos del reino de Dios. Amén. Pero mire, hermano, yo le voy a decir una cosa. Aunque la guerra espiritual es muy real, es muy cierta dentro de nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos saben que la guerra espiritual es real? Levanta su mano. Amén. Es real, es verídica, es bíblica. Amén. Pero ¿sabe cuál es el error nuestro? Que aunque sabemos que la guerra espiritual es real y es bíblica, los sacerdotes no salían a guerrear. Los sacerdotes no eran los que iban a pelear. Amén. Los sacerdotes llevaban el arca de Dios y servían dentro del tabernáculo. Amén. Los sacerdotes no andaban con una espada peleando. Había una tribu, mejor dicho, cada tribu tenía su ejército, y todos juntos eran un solo ejército. Amén. Amén. Aleluya. Ahora voy a tratar de explicarme lo mejor posible para no confundirnos ni que después haya malas interpretaciones. ¿Okay? El pueblo de Israel tenía su ejército. Amén. Que eran los hombres que salían a la guerra. Los sacerdotes estaban para clamarle a Dios. Amén. Amén. Nosotros como cristianos, aunque sabemos que hay una guerra espiritual, nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino que es en el ambiente espiritual. Si usted se da cuenta, aunque Moisés y Aarón, que eran parte del sacerdocio, no estaban en el campo de la guerra, pero había otra guerra que se estaba llevando a cabo ahí, que era en la oración, era en el clamor, era en la búsqueda a Dios, era tomando lo sobrenatural y trayéndolo a la tierra. Ese es el lugar donde usted y yo tenemos que estar, clamando, metidos, buscando a Dios, pero dejando que a través de la búsqueda Dios cambie nuestras vidas primeramente. Si usted y yo queremos ver que la guerra que se está desatando en el cielo se haga real aquí en la tierra y podamos ver que vamos avanzando, es hora de que cuando hagamos contacto con el cielo, dejemos que el contacto que hagamos en el cielo cambie nuestras vidas. Porque, hermano, discúlpeme, pero de nada me sirve a mí estar 15 días de ayuno, 4 horas diarias en la oración, si mi actitud todavía no ha cambiado delante del Señor. De nada me sirve a mí, mi hermano, estar 15 días de ayuno, 7 horas orando, cuando todavía la soberbia de mi corazón no ha sido quitada, cuando todavía no he sabido ni aprendido a someterme a la autoridad que Dios ha puesto dentro de la iglesia. Perdóneme, pero si la oración no está fluyendo y haciendo un cambio en nuestras vidas, todavía no hemos hecho contacto con el reino de los cielos. Porque cuando el hombre y la mujer hace contacto con el cielo, hay un cambio de actitud y hay un cambio de corazón. Si no lo ha habido, entonces nuestras rodillas no están haciendo el contacto con la autoridad de Dios. Entonces la autoridad del cielo aún no es una autoridad en nuestras vidas. Amén, iglesia. Amén.
Amén, iglesia. Amén. Dios nos ha llamado a que seamos gente que conquiste lo que Él tiene para nosotros, lo que Él ha diseñado para nosotros. Él quiere que subamos a ese monte a ver la mano de Dios obrando a favor nuestra, para poder entrar al plan de Dios, a lo que Él nos ha llamado. Pero para eso hay que librar esa batalla primero que nada. Eso es lo primero. Lo segundo, mi hermano, que quiero tocarle aquí es que cuando Dios llamó a este pueblo por primera vez en la vida de este pueblo, el pueblo de Israel tuvo que aprender una cosa. Y fue una herencia, algo que el pueblo dispuso en su corazón, cada uno. Y fue que Moisés dio una orden, Josué la acató y el pueblo obedeció a lo que Moisés les estaba mandando que hicieran. La unidad dentro de la iglesia, dentro del pueblo, los llevó a un éxito para poder así conquistar lo demás que Dios tenía para ellos. Dios nos está llamando a una unidad para poder conquistar lo que Él tiene para nosotros. Dios quiere que aprendamos a ser un solo pueblo y que podamos dirigirnos bajo lo que Dios pone en el corazón de los líderes de la iglesia. Amén. Amén. Mire, hermano, yo le voy a tocar un tema que a mucha gente no le gusta y no le va a gustar, pero lo voy a sentir mucho por los callos que se pisen. Mire, hermano, de nada nos sirve ser cristianos por 20 años si todavía no hemos aprendido a someternos a Dios. Si todavía no nos hemos acoplado a Dios, no estamos haciendo nada. Una casa dividida no llega a ningún lugar.